Los 10 minutos finales del programa los vamos a dedicar a otro tema importantísimo de este fin de semana largo. Se conoció la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, la que dicta Donald Trump por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca. Y fue un bombazo, valga la metáfora, en este mundo en guerra. Un bombazo porque cambia mucho de lo que Estados Unidos consideraba sus prioridades hasta ahora en defensa. Está el que mejor lo puede analizar en este equipo, nuestro canciller Santiago Juncal, columnista de Política Internacional. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, bien, documento interesantísimo este que desplegó, que desclasificó Estados Unidos. Arranca por donde vos quieras. Bueno, efectivamente, el jueves pasado se conoció la estrategia de seguridad nacional del segundo gobierno de Trump. Hay que decir que las estrategias de seguridad nacional las sacan todos los gobiernos en general durante el primer año de mandato. Se debe publicar por ley una estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos. El Poder Ejecutivo debe hacerlo y es un documento marco que sirve de base y justamente de alguna manera de guía para la confección de lo que después es la estrategia nacional militar que realiza el Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos. Ya la estrategia del primer gobierno de Trump, la de 2017, de noviembre de 2017, tenía ciertos elementos disruptivos con relación a los que habían sido estrategias previas, sobre todo considerar a Rusia y China como poderes revisionistas, desafiaba la cuestión del cambio climático como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero esta fue mucho más disruptiva, diría yo, porque cristalizó oficialmente lo que es una política exterior que el gobierno de Estados Unidos ya viene realizando con idas y vueltas, con ensayos y errores, y que va a ser muy importante como guía para lo que sean los próximos 3 años de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. 3 años y 1 mes en realidad, ¿no? A ver, la estrategia presenta a el gobierno de Trump como un gran liderazgo corrector de todo lo malo que hizo Joe Biden en sus 4 años de gobierno previos. Lo plantea como un presidente de la paz, por el hecho de haber controlado o logrado justamente acuerdos en 4 conflictos a nivel mundial. Ya hay que decir que hoy Tailandia volvió a bombardear Camboya, por lo tanto habría que quitarle 1 a esos 8, de los cuales otros también son imaginarios, digamos, en el planteo de Trump. Pero más allá de eso, es interesante lo que plantea sobre lo que importa, digamos, lo malo que son los conflictos regionales para el gobierno de Estados Unidos, en tanto y en cuanto puedan derivar en guerras a escala global. Y en ese sentido dice, un mundo bajo fuego donde las guerras vengan a nuestras costas es malo para los intereses estadounidenses. En ese sentido plantea que quiere lograr la paz por la fuerza, algo que ya estaba en la plataforma electoral de Trump, y plantea una predisposición a la no intervención, que a la vez plantea que no tiene que ser tan rígida, porque justamente Estados Unidos tiene intereses diversos y múltiples a nivel mundial. Por lo tanto, si tiene que salir, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, a asediar militarmente a un país, lo va a hacer y hasta va a pensar en un cambio de régimen, como piensan algunos funcionarios de Estados Unidos en este momento y como venimos diciendo en esta columna desde hace semanas. Ahora, ¿qué plantea sobre América Latina en particular? Yo creo que hay que citar un párrafo que es, yo diría, crucial en ese sentido, cuando dice que queremos garantizar que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad extrarregional de activos claves. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un corolario Trump de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que tiene más de 200 años en Estados Unidos, el 5º presidente de los Estados Unidos, James Monroe, la planteó en 1823, muy conocida por la famosa frase América para los americanos, en un contexto muy diferente, donde Estados Unidos no era la principal potencia mundial, pero justamente planteaban que no quería que otras potencias, en ese momento Francia y Gran Bretaña, atacaran el continente. Bueno, ahora lo hace desde una posición de liderazgo mundial, por supuesto un liderazgo mundial que viene siendo contestado por Rusia y por China, las dos grandes potencias, sobre todo China, que viene teniendo influencia cada vez más en América Latina, sobre todo en Sudamérica, pero también en América Central, y a eso apunta justamente esta idea que plantea para América del Sur y para América Central de alistar y expandir. Alistar quiere decir que de alguna manera los países de América Latina que ya son socios tienen que justamente enrolarse en lo que van a ser la política exterior de Estados Unidos.
incluyendo el uso de la fuerza letal, como viene haciendo con las embarcaciones, tanto en el Pacífico como en el Caribe, que ya dejaron, como venimos diciendo, más de 80 muertos después de más de 20 ataques a embarcaciones civiles. Claro, ahí cuenta, por ejemplo, con la participación y la colaboración de Trinidad y Tobago. Exacto, Trinidad y Tobago, República Dominicana, efectivamente, y otros países del Caribe que de alguna manera han dejado que Estados Unidos opere en sus instalaciones aéreas y en su propio territorio. Santi, ¿por qué festejaron desde Moscú esta nueva estrategia de seguridad nacional? ¿Por qué gente de Putin dijo, nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea Trump? Bueno, me parece que la respuesta del Kremlin tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ataca mucho a lo que son los gobiernos europeos actuales. La agenda que han tenido distintos gobiernos de Europa, como el caso de Alemania y de Francia, es muy atacada en el pasaje que habla de Europa, con cuestiones que ya había planteado, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en febrero en la conferencia de seguridad de Múnich, donde justamente tuvo un discurso muy disruptivo, no había pasado un mes de que había asumido Trump, y planteó que apoyaba a las expresiones más de derecha al interior de Europa y que justamente la inmigración masiva, que es un tema clave en toda la estrategia, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa, justamente estaba derruyendo, o mejor dicho, erosionando, digamos, la identidad europea. Bueno, esto vuelve a estar en esta estrategia de seguridad nacional con mucha fuerza. Se plantea que Europa no tiene autoconfianza a pesar de tener capacidades militares, y plantea que justamente la invasión en Ucrania la dejó expuesta en ese sentido. Por eso justamente Rusia, de alguna manera, y por el hecho de tener explícita o implícitamente en diferentes pasajes una agenda muy conservadora, que por supuesto el gobierno de Putin plantea en la propia Rusia, sí, comparte desde hace años, justamente, y sobre todo el hecho también de plantear, me parece a mí que esto seguramente le gustó al Kremlin, la idea de que los estados nacionales son los que hacen la política exterior, ¿no? Digamos, correrse de lo que tiene que ver con el multilateralismo, con la ONU. Con la ONU, y más bien con todos organismos que puedan, en todo caso, erosionar la capacidad de los estados para proyectar poder. Santi, volviendo a Latinoamérica, cuando él dice garantizar un hemisferio occidental estable y que ayude, que le dé la bienvenida a nuestras políticas. Sí. Perdón, pero tengo hace media hora. No te preocupes. ¿A qué herramientas se dispone a utilizar? Bueno, lo de la fuerza letal te lo comentaba antes, lo dice explícitamente. Después dice, los términos bajo los cuales Estados Unidos va a brindar cualquier tipo de ayuda a algún país de la región va a depender de la reducción de la influencia externa adversaria. O sea, va a depender de que los países que quieran ayuda nuestra de cualquier tipo se saquen de encima a China y a Rusia. Lo cual reconoce, no lo dice explícitamente China y Rusia, dice todo el tiempo potencias extrarregionales. Lo cual, de alguna manera, la propia estrategia reconoce que es bastante complejo, precisamente porque todos estos años, según algunos autores, hubo irrelevancia de parte de la política exterior de Estados Unidos hacia la región, lo cual es relativo, porque puede ser una relevancia relativa menor, no una irrelevancia total. ¿Cómo no le va a importar al gobierno de Estados Unidos el hemisferio? El tema es que dejaron entrar a China lo suficiente como para que ahora sea una preocupación, y por eso justamente esta idea de mantener como prioridad al hemisferio. Por ejemplo, sobre Medio Oriente dice, dejó de ser una prioridad. ¿Por qué? Porque ya no es la principal fuente de energía. Estados Unidos es exportador neto de energía, porque los conflictos bajaron por la propia acción de Trump, la supuesta paz entre Israel y Palestina, etcétera. Entonces pasan a ocupar relevancia otras regiones como el propio hemisferio occidental. Me quedan pocos segundos, pero ¿qué dirías que representa Argentina para Estados Unidos luego de leer este documento? ¿Salimos mencionados explícitamente en algo en particular? Él habla de Milei como un aliado en la región. Mira, no salimos mencionados en algo en particular, pero el pasaje que te acabo de decir es totalmente ilustrativo de lo que fue la injerencia en las elecciones de octubre, tanto en Argentina como en el caso de Honduras, donde habló directamente a favor de un candidato. Ese es el modus operandi que va a tener el gobierno de Estados Unidos en los próximos años para con instancias electorales como puede llegar a ser, por ejemplo, las de Brasil y Colombia el año que viene. Hay que tener muy en cuenta esto porque el acuerdo relativo al que llegó en este momento Trump con Lula no va a ser definitivo y puede modificarse de acuerdo a cómo evolucione la realidad política estadounidense y brasileña en los próximos meses. Es Santiago Juncal, a quien acaban de escuchar, con la posta de la nueva estrategia de defensa de los Estados Unidos, la estrategia de seguridad nacional, que se publicó sobre el fin de semana y que durante el fin de semana causó algo.